quedará encargado del despacho de los asuntos de la presidencia, siempre que entre la falta y la protesta no transcurran más de 5 días. Si la rendición de protesta se prolongará por más de 5 días, contados a partir de la fecha en que el presidente municipal se hubiera separado de su encargo o cuando la falta sea definitiva. El despacho de los asuntos quedará a cargo del regidor de gobernación hasta el momento en que rinda protesta el suplente o el regidor que sea designado para desempeñar el cargo. Vamos a precisar que es el síndico, ¿verdad? No el sindicato. El síndico. Sí, por eso. Sí. Sí. Artículo 102. Para cubrir las faltas temporales o definitivas de los regidores se llamará a los suplentes respectivos. Libro segundo del Patrimonio y las Haciendas Municipales. Título primero del Patrimonio Municipal, capítulo primero de los bienes municipales de dominio público. Artículo 103. El patrimonio de los municipios lo constituyen los bienes de dominio público y los bienes de dominio privado. El artículo 104 nos dice: los bienes de dominio público son los siguientes. Fracción primera, los de uso común. Fracción segunda, los inmuebles destinados a un servicio público municipal, los propios que de hecho utilice para dicho fin y los equiparados a estos conforme a la ley. La fracción tercera nos dice los monumentos históricos y artísticos, muebles e inmuebles, propiedad de los municipios. La fracción cuarta, los terrenos baldíos y los demás bienes inmuebles declarados por la ley inalienables e imprescriptibles. La fracción quinta nos dice las servidumbres, cuando el predio dominante sea alguno de los anteriores. Fracción sexta, los bienes muebles de propiedad municipal que por su naturaleza no sean normalmente sustituibles, como los documentos y expedientes de las oficinas, manuscritos, ediciones, libros, publicaciones, periódicos, mapas, planos, folletos, grabados importantes o raros, pinturas, fotografías, películas, archivos, registros. La fracción séptima nos dice las pinturas murales, las esculturas y cualquier obra artística incorporada permanentemente a los inmuebles del municipio del patrimonio de los organismos descentralizados, cuya conservación sea de interés histórico o artístico. Las áreas protegidas no entrarían aquí, deberían también ser, porque ya tenemos una ley que va a poder el Estado pues designarlas, ¿no? Sí, áreas protegidas, sí, lo ponemos ahí como pendiente. Sí. Artículo 105. Son bienes de uso común. Fracción primera. Los caminos, calzadas y puentes que no sean propiedad del Estado o de la Federación. Fracción segunda. Los canales, zanjas y acueductos constituidos o adquiridos por los municipios para usos de utilidad pública existentes dentro de los territorios de cada uno de ellos que no sean de la Federación o del Estado. Fracción tercera. Las plazas, calles, avenidas, paseos y parques públicos existentes en cada municipio. Fracción cuarta. Las construcciones efectuadas o recibidas por el gobierno municipal en lugares públicos para ornato o comunidad de quienes los visiten. Y, fracción quinta, los demás bienes considerados por las leyes como tales. Artículo 106. Son bienes afectos a un servicio público. Fracción 1. Los inmuebles destinados a las dependencias y oficinas municipales. Fracción 2. Los inmuebles directamente destinados a los servicios públicos municipales. Fracción 3. Los inmuebles que constituyen el patrimonio de los organismos públicos descentralizados de carácter municipal. Fracción 4. Los establecimientos fabriles administrados directamente por el gobierno municipal. Fracción 5.
las bibliotecas, museos, teatros, reclusorios, escuelas de rehabilitación para menores, dispensarios, hospitales, asilos, guarderías infantiles, lavaderos públicos y en general todos aquellos que hayan sido adquiridos con fondos municipales o se hayan donado o adjudicado al municipio. Fracción sexta, cualesquiera otros adquiridos por procedimientos de derecho público. Capítulo 2 de los bienes municipales de dominio privado. Artículo 107. Son bienes de dominio privado de los municipios, fracción primera, los inmuebles que no tengan propietario, con título registrado, comprendidos dentro del Fondo Legal de las Poblaciones, aprobado por el Congreso y debidamente inscrito junto con el plano respectivo en el Registro Público de la Propiedad, los que se destinarán preferentemente a la solución de necesidades sociales de vivienda. Fracción segunda. Los que hayan formado parte de organismos públicos municipales que se extingan. Fracción tercera, los bienes muebles al servicio de las dependencias y oficinas municipales no comprendidas en la fracción sexta del artículo 104. Fracción cuarta, los demás bienes que por cualquier título adquiere el municipio y que no estén comprendidos en anteriores artículos. Los bienes a que se refiere este precepto pasarán a formar parte del dominio público cuando se afecten al uso común, a un servicio público o a cualquiera de las actividades que se equiparan a los servicios públicos o de hecho se utilicen en esos fines. Artículo 108. Los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles y no podrán ser objeto de gravamen de ninguna clase, ni reportar derecho real alguno. Los derechos de tránsito, vistas, luces y otros semejantes se regirán por las leyes y reglamentos administrativos y los permisos o concesiones que otorgue la autoridad municipal sobre esta clase de bienes tendrán siempre el carácter de revocables. Artículo 110. 109. Al otorgamiento, ejecución, terminación y en general al régimen jurídico de las concesiones para el aprovechamiento de los bienes del dominio municipal le serán aplicables en lo conducente las disposiciones de este código relativas a los contratos de obra y las concesiones de servicio público. Artículo 110. Los bienes inmuebles destinados a oficinas de gobierno que cuenten con infraestructura y estén en uso requieren para su enajenación la previa desafectación del régimen de dominio público decretada por el Congreso del Estado. No podrán desafectarse los bienes de dominio público del municipio dentro de los últimos 6 meses de la administración. No es aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior tratándose de bienes que se encuentran en trámite de regularización para uso habitacional con un propósito de carácter social. En los demás casos, los bienes del dominio público de los municipios podrán ser enajenados cumpliendo previamente con lo que disponga la fracción 20 del artículo 28 de este código, siempre y cuando se observe el siguiente procedimiento. Fracción primera. La Dirección de Desarrollo Urbano Municipal o la que corresponda, según el ayuntamiento, emitirá un dictamen de factibilidad aprobado o rechazando la solicitud adjuntando al mismo lo siguiente. Inciso A. La documentación que acredite indudablemente la propiedad del inmueble a favor del municipio. Inciso B. La descripción y ubicación exacta del inmueble con el plano catastral correspondiente. Inciso C. La naturaleza del régimen a que se encuentra afecto y su ubicación dentro de las hipótesis que se contemplan en este mismo código. Inciso D. La justificación para incorporarlo, desincorporarlo o cambiar su destino. Fracción segunda. Asimismo, el síndico municipal emitirá un dictamen sobre la factibilidad o no de la desincorporación en cumplimiento de las atribuciones de vigilancia que le corresponden. Los bienes inmuebles donados al municipio, previstos en los artículos 165 y 166 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, además de cumplir con los requisitos antes señalados, será necesario la anuencia de las 2/3 partes de los propietarios de las casas o terrenos que conformen el fraccionamiento, a excepción de constructores o fraccionadores. No será necesaria la anuencia señalada en el párrafo anterior cuando la enajenación sea destinada única y exclusivamente a servicios básicos como escuelas, mercados, dispensarios, templos, parques, jardines y demás áreas públicas. Los bienes municipales a que hacen referencia a la Ley del Patrimonio Cultural
y la ley ecológica, ambas del estado de Chihuahua, se regularán de conformidad con lo previsto en dichos ordenamientos. En todo tiempo no podrán desafectarse ni enajenarse áreas culturales, deportivas y parques públicos municipales, a excepción de los que se encuentren en desuso. Artículo 111. Los bienes inmuebles del dominio privado del municipio son imprescriptibles, pero podrán ser enajenados. Basta la autorización del ayuntamiento previa justificación de su procedencia cuando la transmisión se realice, inciso A, como contraprestación por bienes o servicios recibidos por el municipio, inciso B, por la afectación de derechos de los particulares motivada por actos de la administración municipal realizados en ejercicio de su competencia y para satisfacción de necesidades colectivas, inciso C, para ordenar asentamientos humanos irregulares cuando la solicitud de regularización recaiga sobre inmuebles cuya superficie superen las señaladas en el artículo 113 de este ordenamiento. Se requerirá que haya sido aprobado por las 2/3 partes de los integrantes del ayuntamiento. El solicitante deberá acreditar que ha tenido la posesión del inmueble por 5 años anteriores a la fecha de la solicitud. Además, que no se hallen bienes registrados a su nombre o de su cónyuge, sin perjuicio de cumplir con las demás disposiciones legales aplicables. Para el caso de establecimiento de centros industriales, agropecuarios, educativos y de interés social, previa justificación y aprobación de las 2/3 partes de los integrantes del ayuntamiento, podrán enajenarse superficies mayores a las que determine el artículo 113. Artículo 112. Para la venta de bienes muebles del dominio privado municipal se requerirá el acuerdo del ayuntamiento cuando su valor sea superior a 250 veces el salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate. Cuando su importe sea menor, bastará el acuerdo por escrito del presidente municipal. Queda prohibido enajenar bienes muebles e inmuebles de dominio público y privado durante los últimos 6 meses de la administración, salvo que los bienes muebles tengan 1 año de haberse inutilizado o bien se encuentren inservibles, para lo cual el secretario deberá certificar el estado que guardan los bienes a enajenarse. Los bienes inmuebles sujetos a un proceso de regularización de la tenencia de la tierra no quedan comprendidos en la prohibición referida en este artículo. Aquí hay que cambiar la medida de unidad, ¿verdad? Sí, no, nada más. Sin indexar. Artículo 113. Para la enajenación de los inmuebles a que se refiere la fracción primera del artículo 107, los ayuntamientos establecerán, por medio de un reglamento, las bases conforme a las cuales puedan los particulares adquirirlos. Pero en todo caso, la superficie enajenable no será superior a fracción primera, en poblaciones hasta de 3,000 habitantes, 1,000 metros cuadrados. Fracción segunda, en poblaciones de más de 3,000 habitantes y hasta de 15,500 metros cuadrados. Y fracción tercera, en poblaciones mayores de 15,000 habitantes, 250 metros cuadrados. Para el caso de establecimientos de centros industriales, agropecuarios, educativos y de interés social, previa justificación y aprobación de las 2/3 partes de los integrantes del ayuntamiento, podrán enajenar superficies mayores a las señaladas con anterioridad. Artículo 114. Los denuncios de terrenos municipales deberán presentarse mediante solicitud escrita por el denunciante, la que contendrá, fracción primera, nombre, edad, ocupación, estado civil, nacionalidad y domicilio del denunciante. Fracción segunda, comprobante de que está domiciliado en la población en que pretende adquirir el terreno. Tercera, ubicación e identificación, así como medidas, colindancias y superficie del terreno que se pretende adquirir. Cuarta, constancia del registro público de la propiedad para acreditar que el denunciante o su cónyuge no tienen bienes inmuebles inscritos a su nombre, excepto el caso de que se trate de colindantes con una vía pública o terrenos municipales que hayan de enajenarse. Artículo 115.
La solicitud se inscribirá en el libro correspondiente y se procederá de la forma siguiente. Fracción primera. Se revisará el ejemplar y si se encontrare que no tiene claridad o le falta alguno de los datos que se mencionan en el artículo anterior, se prevendrá al interesado que haga las adiciones y aclaraciones necesarias. Si alguna de las omisiones de que adolezca la solicitud no puede subsanarse en el acto mismo de la presentación, porque el denunciante no tenga en el momento los datos requeridos, se le prevendrá que le corrija dentro de los 10 días hábiles siguientes. De dicha prevención se tomará nota en la inscripción del registro. Fracción segunda. Puesta en la solicitud la constancia del registro y hechas en su caso las correcciones que se indican en la fracción anterior, se entregará al interesado constancia de recibida. Fracción tercera. Si en el plazo de 45 días el interesado no cumple con las obligaciones que le impone el trámite del denuncio, caducará su solicitud y se cancelará el registro correspondiente. Las solicitudes de denuncio de terrenos municipales no generan derecho alguno. En consecuencia, no podrá ser objeto de cesión o enajenación alguna. El artículo 116 nos dice: la inscripción del denuncio debe asentarse en un libro especial autorizado en todas las hojas, debidamente numeradas y con el sello del municipio, debiendo contener: fracción primera, el número progresivo del registro; fracción segunda, la hora y fecha de la presentación del escrito de denuncio; fracción tercera, los datos a que refiere el artículo 114. Artículo 117. Hecho el registro del denuncio, se ordenará la publicación de avisos por 2 veces consecutivas de 6 a 7 días y de 7 en 7 días y a costa del interesado en el periódico oficial del Estado, y se fijará un tanto en los estrados de la presidencia municipal. Los avisos contendrán los datos esenciales del escrito del denuncio y de su inscripción. Tengo dudas de que si en este articulado, en este apartado, cabe una situación problemática que se da en todos los municipios del país, y que es donde se construye por parte de inmobiliarias en centros muy lejanos a los servicios públicos, y que ya la Agenda 2030 lo identifica como de que lo atiendan los municipios. Entonces, lo menciono porque no sé si en algunos de estos artículos quepa mencionar ahí algo que limite o que también ponga algunas condiciones, porque tanto las personas como el municipio se ven en grandes aprietos. El municipio para llevarle a esas personas los servicios públicos básicos, y las personas porque no acceden a los derechos que tienen, ¿verdad? Por ejemplo, lugares muy lejanos en donde no hay ya no servicios ni servicios básicos, contando transporte, contando un servicio médico cercano, es decir, hay mucha problemática, y quien gana nada más, quien sale ganando, pues son estas inmobiliarias que compran estos terrenos muy baratos, van y hacen estos complejos de casas muy lejos. Entonces, no sé, es una duda de que si pudiera ser en este articulado, nada más para como estar al pendiente. No debiera prescindirse de que el Código Municipal toque ese tema. Voy a poner el ejemplo del municipio pues, que conozco y quiero, es mi municipio de Chihuahua. Chihuahua, en la mancha urbana que se llama Fundo Legal, sin incluir la zona metropolitana de Aquiles Cerdán y de Aldama, que ya nos dan cerca de 200,000 habitantes conectados a Chihuahua, porque la gente no lo crea. Tiene más de 60,000 hectáreas, se las pongo muy fácil, es más extenso que Ciudad Juárez, Chihuahua. El solo librarlo por el libramiento Chihuahua, lleva 42 kilómetros del sur al norte. Claro, se abre un poco el espacio y no sale directamente librado en la zona norte,
aún entrando en una zona todavía urbana. La presidenta municipal, la doctora Marlene Campos, pidió mucho en su discurso de toma de posesión a las empresas inmobiliarias que tomaran en cuenta que para el municipio es increíblemente complejo llevarles servicios policíacos, servicios de suministro de agua potable, aún con coordinación con el Estado, y otros múltiples servicios, habiendo tantos espacios que utilizar o reciclar cuando se derriban edificios en las zonas centrales del municipio, o sea, las zonas metropolitanas más cercanas. Entonces sí es un clamor importante, y si no es en este articulado, que sí debiera ser, no debemos prescindir de señalarlo en el cuerpo de la ley de código municipal. Porque es una realidad, es algo que le sucede a los municipios, sobre todo los que están en crecimiento, ¿verdad? Como Delicias, por ejemplo, pues Juárez, mismo Juárez. La extensión territorial del municipio, de la zona de la mancha urbana, no solo el municipio para incluir las 5 secciones municipales, la extensión de la zona de la mancha urbana de la ciudad de Chihuahua, voy a emplear ciudad de Chihuahua, no corresponde a una zona metropolitana de 1 millón de habitantes, sino como de lo doble. Es increíblemente extenso, o sea, las distancias son enormes aquí en la ciudad capital. Entonces eso tiene mucho que ver con el tipo de servicios que el municipio puede llevar. ¿Sí? El articulado aquí es, hablando de los bienes de dominio privado, de denuncio. Esa materia actualmente está siendo regulada o modificada con la Ley de Desarrollo Urbano o Ley de Asentamientos Humanos. Sí está establecido desde Hábitat 3, suscrito en el 2016, la Ley General de Asentamientos Urbanos y Desarrollo Urbano Sostenible, y debe estar impactada en la ley local, que realmente las atribuciones del municipio en materia de desarrollo urbano se derivan de esas disposiciones. Igual en las atribuciones de la dirección se pudiera impactar hacer alusión pues algo al respecto, pero sí, dentro de los principios pues es hacer sostenibles los centros de población, el término de la resiliencia, el término de la redensificación, que sería el evitar este tipo de autorización o de crecimiento anárquico, y que vendría impactando en los planes de desarrollo de los centros y de los planes parciales. Entonces considera que con hacer mención o con alinear, porque estamos en un código donde yo lo veo como más específico, ¿verdad? ¿Cómo lo consideraría? Pues tendríamos que esperar a ver cómo termina la ley de desarrollo urbano, que es la que realmente le da atribuciones en esta materia al municipio. En todo caso, pudiéramos hacer menciones en las atribuciones de la dirección o del ayuntamiento en esa materia, pues, pero no un desarrollo muy a detalle, porque sería difícil. Artículo 118. Transcurrido el término de 30 días naturales contados a partir de la fecha de la última publicación, sin haberse presentado oposición, se procederá en la forma siguiente. Fracción 1 o primera. La persona comisionada por la Dirección de Obras Públicas o dependencia competente, auxiliada del perito que para el efecto nombrará el presidente, practicará con citación de los colindantes la mensura del terreno de que se trate. Fracción segunda. Se proveerá al perito para que dentro del término de 8 días naturales contados desde la fecha de la mensura exhiba los planos correspondientes y rinda un informe que contenga minuciosa relación de las operaciones practicadas, así como un acta en que conste la conformidad de los colindantes o los incidentes
que se hayan suscitado con motivo de los trabajos. Fracción tercera. Una vez recibida la documentación o los planos de referencia y depositada en la tesorería municipal, la cantidad que como importe del terreno se encuentre fijada en la tarifa o exhibido el convenio de pago correspondiente, se remitirá a la dependencia municipal encargada para que en un término de 30 días naturales presente al presidente municipal su estudio y en su caso su aprobación técnica. Fracción cuarta. Tan luego como el presidente municipal reciba el expediente aprobado, lo remitirá al ayuntamiento para su autorización. Y la fracción quinta, una vez autorizado el denuncio, el presidente municipal expedirá el título de propiedad en el que se deberá fijar el adquirente un plazo improrrogable de 2 años para que habite el predio denunciado, haciéndosele saber que en su caso de incumplimiento la propiedad volverá al patrimonio del municipio. El título se inscribirá en el registro público de la propiedad por el municipio a consta del interesado y se harán constar expresamente en la inscripción las obligaciones a las que se refiere la fracción quinta de este artículo y las demás previstas en las leyes y reglamentos. Artículo 119. De presentar su oposición haciendo valer la preferencia, la que podrá intentarse por escrito dentro de los 30 días siguientes a la última publicación, se suspenderá de oficio el trámite del denuncio y la oposición se sujetará al procedimiento previsto en el artículo 195. Si la oposición se funda en el derecho de propiedad o posesión de tercero sobre el predio denunciado, se suspenderá el procedimiento y el presidente municipal prevendrá al opositor personalmente para que se presente en el término de 15 días ante la autoridad judicial a ejercer la acción que corresponda. Si dentro del plazo concedido no ocurriere el opositor ante la autoridad judicial, se le tendrá por perdida la acción y continuará la tramitación del denuncio, a no ser que al escrito de oposición se haya acompañado título legalmente expedido y registrado del inmueble, pues en este caso se cancelará el procedimiento administrativo de enajenación. Artículo 120. Tendrán preferencia para la adquisición de terrenos municipales. Fracción primera, los mexicanos respecto a los extranjeros. Fracción segunda, los poseedores de buena fe. Tercera, los colindantes respecto de la porción de terreno que se encuentre al frente de los predios de su propiedad y exclusivamente en la longitud de dicho frente que intercepte su acceso a la vía pública. Siguiente fracción, cuarta, los colindantes de una vía pública que haya de enajenarse de acuerdo con la ley en las porciones que le correspondan. Y quinta, el denunciante que haya presentado en primer lugar. Título segundo, de la Hacienda Municipal, capítulo único. Artículo 121. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que le pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que la legislatura del Estado establezcan a su favor y en todo caso, inciso A, percibirán las contribuciones incluyendo tasas adicionales que establezca el Estado sobre la propiedad inmobiliaria de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones. Inciso B. Las participaciones federales que serán cubiertas por la Federación a los municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por el Congreso del Estado. Inciso C. Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. Las leyes federales no limitarán la facultad de los estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos A y C, ni concederán exenciones en relación con las mismas.
Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Solo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los estados o los municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o particulares, bajo cualquier título para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos o por conducto de la dependencia que ellos determinen y de conformidad con el presupuesto de egresos. Artículo 122. Ningún ingreso podrá recaudarse por los municipios si no se encuentra previsto en la Ley de Ingresos o en alguna disposición especial aprobada por el Congreso, salvo los provenientes de aquellos créditos cuya retención o cobro les sean encomendados por el Estado o la Federación. Artículo 123. La recaudación y administración de los ingresos municipales queda a cargo del presidente municipal por conducto de la tesorería. Artículo 124. En materia fiscal y en los casos de contratos administrativos, permisos, concesiones y demás actos jurídicos, a falta de disposición expresa, serán admisibles para asegurar los intereses municipales, en su orden, las garantías previstas en el Código Fiscal del Estado. Artículo 125. La hacienda pública de cada municipio, para erogar los gastos de su administración y demás obligaciones a su cargo, percibirá en cada ejercicio fiscal los conceptos de ingresos señalados en su Ley de Ingresos y los que apruebe el Congreso del Estado. Artículo 126. Las disposiciones del Código Fiscal del Estado son aplicables en lo conducente a la materia fiscal municipal. Se entiende que las facultades concedidas a las autoridades fiscales estatales las tienen las municipales en el ámbito de su competencia. El artículo 127 nos indica que los impuestos y contribuciones especiales municipales gravarán, fracción primera, los espectáculos públicos, fracción segunda, los juegos, rifas y loterías permitidos por la ley, fracción tercera, la propiedad y posesión inmobiliaria, fracción cuarta, la traslación de dominio de bienes, fracción quinta, la pavimentación de calles y demás áreas públicas, fracción sexta, cualquier otro concepto establecido en las disposiciones fiscales municipales de acuerdo con los principios generales señalados en este código o en su Ley de Ingresos. Título tercero. De los impuestos, contribuciones y derechos. Capítulo primero. Del impuesto sobre espectáculos públicos. Artículo 128. Es objeto de este impuesto la explotación de espectáculos públicos. Por espectáculo público se entiende todo evento de esparcimiento, sea tal cinematografía, cultural, deportivo o de cualquier índole que se realice en salones, teatros, calles, plazas, locales abiertos o cerrados, a los cuales el público tiene acceso mediante el pago de una suma de dinero. Artículo 129. Son sujetos de este impuesto las personas físicas o morales que ordinaria o eventualmente realicen espectáculos públicos. Artículo 130. Servirán de base para el pago del impuesto los ingresos obtenidos por la venta de boletos, bonos o cualquier otra denominación que permita la entrada al evento. Yo sí quisiera hacer hincapié en este artículo que leyó la diputada, porque es importante en relación al anterior, que habla en los que el público pague por ese evento. La realidad de las cosas es que eventualmente el municipio, el promotor del espectáculo obsequia cortesías y no debe quedar. Por fortuna, este artículo nos da la salida. ¿Por qué? Porque en teoría, si no sucediese así, pues quedarían fuera de la hipótesis. Entonces, si hay cortesías, bueno, pongo un ejemplo.
con intervención del municipio. Este sábado pasado hubo un espectáculo magno aquí en Chihuahua, tan magno que se quedaron 1000 gentes afuera, sí, pero de alguna manera hay cortesías y cosas de ese tipo. Okay. Sí. Artículo 131. El impuesto sobre espectáculos públicos se pagará en la tesorería municipal con sujeción a lo siguiente. Fracción primera. Para la celebración de espectáculos públicos se requerirá permiso de la autoridad municipal. Este se expedirá conforme a las leyes o reglamentos respectivos previo al pago de los derechos correspondientes. Fracción segunda. Cuando en un mismo local se celebren diversos espectáculos públicos explotados por una misma persona que causen diferentes tasas de impuestos, se aplicará la más alta de ellas. 3. Fracción tercera. Si el monto del impuesto puede determinarse previamente a la celebración del evento, se cubrirá antes de que inicie. Sin este requisito no se permitirá su celebración. Fracción cuarta. Cuando el monto del impuesto no pueda determinarse con anticipación diariamente al finalizar el evento, los interventores fiscales designados por la autoridad municipal para vigilar la entrada del mismo harán la liquidación correspondiente y levantarán acta por duplicado en la que se hará constar aquella. Un ejemplar se entregará al causante y otro a la tesorería municipal con base en dicha liquidación, y a más tardar el día hábil siguiente al causante deberá hacer el pago del impuesto. Fracción quinta. Si en la liquidación del impuesto hubiera error, la tesorería municipal determinará su monto, procediendo al cobro o la devolución de la diferencia. El causante deberá cubrir la cantidad que resulte a su cargo dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de la liquidación respectiva. El mismo plazo tendrá la tesorería para hacer la devolución en su caso. Fracción sexta. Si el espectáculo se clausura antes de la conclusión del término por el que se hubiera cubierto la cuota, quien haya hecho el pago tendrá derecho a que se le devuelva una parte proporcional. Séptima. El pago del impuesto que causen los espectáculos permanentes deberá pagarse entre los primeros 5 días del mes siguiente, conforme a las bases que fije la autoridad municipal. Octava. Cuando la persona que explote un espectáculo expida pases o autorice otras formas de acceso sobre ellos, pagará el impuesto como si se tratara de boletos vendidos para las localidades que se ocupen con dichos pases, salvo autorización previa de la autoridad fiscal municipal. En novena. El tesorero municipal podrá designar los interventores necesarios para vigilar el exacto cumplimiento de estas disposiciones. Fracción décima. Quienes exploten espectáculos públicos tendrán las siguientes obligaciones. Inciso A. Dar aviso a la tesorería municipal cuando menos 3 días antes de la iniciación del espectáculo, indicando, número 1, el nombre y domicilio del causante. 2. El lugar en que vaya a celebrarse. 3. La fecha y hora en que deberá dar principio. 4. El número de cada clase de localidades de que conste el lugar donde vaya a celebrarse y su precio. Inciso B. Con el aviso que se refiere al inciso anterior, se exhibirá el permiso para que la celebración haya otorgado a la autoridad municipal y se comprobará el pago de los derechos por la explotación del mismo. Inciso C. Presentar a la tesorería municipal a más tardar el día anterior a la función el programa y los boletos de entrada a todas las localidades, a efecto de que sean autorizados y sellados por aquella. Inciso D. Dar aviso a la tesorería municipal de cambios que se hagan en los precios de entrada cuando menos 3 horas antes del inicio de la función. Y inciso E. Dar aviso de la terminación o clausura del espectáculo cuando éste se celebre por un periodo indefinido, cuando menos 3 días antes de la terminación. Artículo 132. El impuesto sobre espectáculos públicos se causará conforme a las bases siguientes. Ahí obvié la lectura, pero igual podemos remitirlo al código para checarlo, ¿sí? Sí, no, yo estuve en Insider, mi buen amigo Miguel La Torre me consigna. Sí, estuve muy cómoda, pero fue un exitazo.
Trenexitas. No, son trenes, trenexitas son trenes. Bueno, son un ídolo local en Chihuahua, Dorado Reyes, y el medalla de bronce de Parral, el Chino Ramírez. Pero sí fue un exitazo. Capaz de compararse con ellos, habíamos como 7 equipos. Sí, un exitazo. Yo lo transmitió por televisión Televisa, sí, más noche. Sí, fue transmitido a nivel nacional, sí. Bueno, ahí está el cuadro, los conceptos. Box y lucha. Sí, para no Sí. Sí. Carreras de caballos, perros, automóviles, motocicletas, bicicletas y otras, cinematográficos, circos, comida de todo, corridas de toros y peleas de gallos, espectáculos teatrales, revistas, variedades, conciertos y conferencias, exhibiciones y concursos, espectáculos deportivos y los demás espectáculos. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Y al 133. Artículo 133. Los ayuntamientos propondrán al Congreso del Estado en su proyecto de ley de ingresos las tarifas aplicables para el ejercicio fiscal correspondiente dentro de los límites que fije el artículo anterior. Artículo 134. Los espectáculos autorizados en vía pública se realizarán en las calles de escaso tránsito. Su instalación frente a inmuebles que necesiten lugar libre para la entrada y salida de vehículos será de tal forma que no las impidan. No se expedirá permiso para la celebración de un espectáculo público sin que se otorgue la garantía que la autoridad municipal estime suficiente para asegurar el pago del impuesto que deba causar. Artículo 135. En los casos en que proceda la devolución de las entradas, se observará lo siguiente. Fracción primera. Si la suspensión es imputable al promotor del evento, éste pagará el impuesto íntegramente. Y, fracción segunda, si la suspensión no es imputable al promotor del evento, inciso A, el impuesto no se causará cuando se efectúe la devolución íntegra de las entradas y, inciso B, el impuesto se causará en forma proporcional al importe del valor de las entradas no devueltas. Artículo 136 se deroga. Artículo 137. Cuando los espectáculos se efectúen en lugares que tengan número determinado de asientos o butacas, se limitará la venta de boletos en cada función al número de aquellos. La violación a esta disposición se sancionará con una multa correspondiente a 2 tantos del importe de los boletos vendidos en exceso, independientemente de la responsabilidad en el caso que se causen daños con motivo de ese sobrecupo. Artículo 138. El presidente municipal podrá ordenar la suspensión del espectáculo cuando quienes lo exploten, sus encargados o empleados, impidan la entrada a los interventores fiscales a los locales en que se celebre el espectáculo o que en cualquier otra forma obstaculicen a estos el cumplimiento de su cometido. Capítulo segundo del impuesto sobre juegos, rifas o loterías permitidas por la ley. El artículo 139 nos dice: es objeto de este impuesto la celebración de juegos, rifas o loterías de cualquier clase que otorguen premios a los participantes. Se exceptúa del pago de este impuesto la obtención de ingresos por la enajenación de billetes y demás comprobantes que permitan participar en loterías, rifas, sorteos y concursos de toda clase organizados por organismos públicos descentralizados de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, cuyo objeto social sea la obtención de recursos para destinarlos a la asistencia pública. Artículo 140. Son sujetos de este impuesto las personas físicas o morales que organicen o celebren juegos, rifas o loterías.
Aquí en el artículo 139, en la parte ya final donde dice que se exceptúa del pago de este impuesto a los organismos públicos descentralizados y que cuyos recursos estén destinados a la asistencia pública, también las asociaciones civiles es muy común pues que a través de eso se allegue el dinero. Entonces tal vez aquí cabe también hacer mención de asociaciones civiles cuyo destino también sea la asistencia, ¿no? Incluso ONGs que tienen algún sí. fin lícito. Bueno, sí. ¿sí? Bien. 141. Constituye la base de este impuesto el valor total de los ingresos obtenidos. Artículo 142. Las personas que obtengan permisos de las autoridades competentes para celebrar juegos, rifas o loterías están obligados a: fracción primera, dar aviso a la tesorería municipal del lugar en que ha de celebrarse y de la obtención del permiso dentro del plazo de 10 días siguientes a la fecha de su otorgamiento o a más tardar el día anterior al señalado para su celebración. Si el plazo entre el cual han de llevarse a efecto es menor de 10 días, en ambos casos se deberá presentar la total emisión de boletos para su sellado. Fracción segunda, constituir a favor de la tesorería municipal la garantía que se fije para asegurar el interés fiscal. Fracción tercera, permitir a los interventores o inspectores designados por la tesorería municipal que vigilen su celebración. Fracción cuarta, proporcionar los datos o documentos que se requieran para la determinación del impuesto. Fracción quinta, pagar el impuesto en la tesorería municipal a más tardar dentro de los 5 días siguientes de la fecha de su celebración. Me voy a permitir hacer un comentario, si me permiten regresarme al anterior, complementando lo que decía el licenciado. Hay muchas escuelas que hacen rifas y como que le permitimos hacer rifa o no lo sancionamos porque es una escuela y sabemos que sí es necesario, que sí necesitan recursos, etcétera. No sé, a lo mejor el caso de una preparatoria, una escuela, a lo mejor el colegio de bachilleres es un organismo descentralizado, pero a lo mejor hay otra preparatoria u otra secundaria que no lo son. Entonces no sé si también pudiéramos abrir el abanico a eso o eso tiene otra connotación. Yo le doy mi opinión jurídica en base a la experiencia que puedo tener por los años de andar en esto, pero yo siento que en estricto principio de justicia existen preparatorias particulares cuyos recursos no son precisamente generosos y que sí requieren de ese tipo de apoyo, y que recordemos que este tipo de instituciones descargan al Estado, federación o entidades federativas, de tareas que en teoría debiera asumir el Estado. Yo pienso, creo que estamos compartiendo el mismo criterio, que también estas instituciones deberán ser consideradas. Sí, porque sí existen preparatorias y secundarias particulares, la gran mayoría, que son modestas y que recogen un cierto perfil de estudiante, a veces problemático, pero que necesita estudiar y no andar en las calles, a veces problemático, que no cuenta o que no se financia de manera generosa con las cuotas que impone para celebrar este tipo de sorteos que les ayudan a poner la letrina, a arreglar el vidrio, a becar a algún alumno. Entonces yo creo que sería en estricta justicia darle a cada quien lo suyo, muy justo. Muy justo, sí. No, y hay algunas, completando lo que usted dice, que la hace la institución, y luego hay otras que la hacen los del grupo de canto o los de básquet porque van a jugar o van a bajar o van a competir así es. Sí, yo creo que sí. Si ustedes lo consideran para su análisis o que se valore. Muy válido. Sería complejo establecer la diferencia en qué instituciones académicas sí y qué no. Pues, por ejemplo, el Colegio de Chihuahua acaba de hacer su obra, el TEC de Monterrey tiene también espectáculos a cada rato ¿cómo se llama? Es que puede ser espectáculos o rifas o loterías. Y puede ser una rifa con un boleto o puede ser el famoso ese raspadito que lo hacen nomás en el salón para un día de campo, no sé. Yo siento que debemos de buscar la generalidad y la abstracción de la ley.
Es cierto que puede ser complejo porque existen instituciones como la Salle, como el Tecnológico de Monterrey, como la Universidad del Valle de México, que tienen otro estatus socioeconómico, pero yo siento que como se maneja en materia penal indubio pro reo, aquí debemos interpretar en favor de los menos favorecidos, aunque en ello se favorezca a los más favorecidos. La ley debe buscar esa generalidad, aun cuando minorías con otras características también tengan ese beneficio. Entonces yo sí me adhiero a esta inquietud suya, porque son más las preparatorias que tienen esas características. Se cree que es siempre un negocio redondo, puede serlo o no, pero muchas veces no tienen recursos y los ve uno boteando porque van a ir a un evento de matemáticas en México o de fútbol americano, entonces, y es real, es un hecho real que sucede. Pues yo creo que es muy justo que se considerara esa hipótesis. Muchas gracias. Correcto, gracias. Artículo 142. Las personas que obtengan permisos de las autoridades competentes para celebrar juegos, rifas o loterías están obligados a, fracción primera, dar aviso a la tesorería municipal del lugar en que ha de celebrarse y de la obtención del permiso, dentro del plazo de 10 días siguientes a la fecha de su otorgamiento o a más tardar al día anterior señalado para su celebración. Si el plazo dentro del cual han de llevarse a efecto es menor de 10 días, en ambos casos se deberá presentar la total emisión de boletos para su sellado. Fracción segunda. Constituir a favor de la tesorería municipal la garantía que se fije para asegurar el interés fiscal. Fracción tercera. Permitir a los interventores o inspectores designados por la tesorería municipal que vigilen su celebración. Fracción cuarta. Proporcionar los datos o documentos que se requieran para la determinación del impuesto. Y fracción quinta. Para el impuesto en la tesorería municipal a más tardar dentro de los 5 días siguientes a la fecha de su celebración. Artículo 143. El presidente municipal podrá impedir la celebración de juegos, rifas o loterías en los siguientes casos. Fracción primera. Cuando se carezca del permiso respectivo. 2. Cuando no se pague o garantice el impuesto en los términos que dispone la ley. 3. Cuando en cualquier forma se impida a las autoridades fiscales o a los interventores o inspectores que ellas designen cumplir con su cometido. Artículo 144. Este impuesto se causará a la tasa del 10% sobre el importe del boletaje vendido. Capítulo tercero. El impuesto predial, sección primera, objeto, sujeto y domicilio. Artículo 145. Es objeto de este impuesto, fracción primera, la propiedad o posesión de predios urbanos, suburbanos y rústicos. Fracción segunda, la propiedad o posesión de las construcciones permanentes ubicadas en los predios señalados en la fracción anterior. Fracción tercera, los predios propiedad de la Federación, estados o municipios que estén en poder de instituciones descentralizadas con personalidad jurídica y patrimonio propios o de particulares por contratos, concesiones, permisos o por cualquier otro título para uso, goce o explotación. Artículo 146. Son sujetos de este impuesto, fracción primera, con responsabilidad directa. Inciso A, los propietarios y poseedores de predios urbanos, suburbanos y rústicos. Inciso B, los copropietarios y los coposeedores de bienes inmuebles sujetos a régimen de copropiedad o condominio y los titulares de certificados de participación inmobiliaria. Inciso C, los fideicomitentes, mientras sean poseedores de predios objeto del fideicomiso o los fideicomisarios que estén en posesión del predio en cumplimiento del fideicomiso. Inciso D, los ejidos y comunidades como persona moral de derecho social respecto a las tierras de uso común que conforman la dotación o restitución agraria. Inciso E, los comuneros, ejidatarios y adesignados respecto de las parcelas
y lotes de las zonas de urbanización ejidal que posean. Inciso F. Los poseedores que por cualquier título tengan el uso o goce de predios de la Federación, estados o municipios. Fracción segunda. La responsabilidad objetiva. Los adquirentes por cualquier título de predios urbanos, suburbanos y rústicos. Fracción tercera. Con responsabilidad solidaria. Inciso A. Los propietarios que hubiesen prometido en venta o hubieren vendido con reserva de dominio mientras estos contratos estén en vigor y no se trasladen el dominio del predio. Inciso B. Los comisariados ejidales o comunales en los términos de la legislación agraria. Inciso C. Los servidores públicos que dolosamente expidan constancias de no adeudo del impuesto predial o cuya conducta consistente en la omisión por 2 o más veces del cobro de este impuesto causen daño o perjuicios a la hacienda pública municipal. Inciso D. Los propietarios, poseedores, copropietarios o coposeedores respecto de los créditos fiscales derivados del bien o derecho en común o individual y hasta por el monto del valor de este, respecto a las prestaciones fiscales que en cualquier tiempo se hubieran causado. Inciso E. Los usufructuarios, usuarios y habituarios, Inciso F. Los fedatarios y registradores que no se cercioren del cumplimiento del pago del impuesto predial antes de intervenir, autorizar y registrar operaciones que se realicen sobre los predios. Artículo 147. Los sujetos del impuesto están obligados a manifestar a la Tesorería Municipal su domicilio para oír notificaciones, aun las de carácter personal, en el municipio donde se encuentre ubicado el inmueble. En caso de cambio de domicilio, lo manifestarán dentro de los 30 días siguientes a aquel en que ocurra. Si no lo hicieren, se tendrá como domicilio para los efectos de este impuesto el que se hubieran señalado anteriormente o en su defecto el predio mismo. Aquí me queda una duda si se puede, Tere. 30 días, no precisamos si son naturales o hábiles. Serían hábiles, ¿no? Sí. Sí, serían hábiles. Sí. Yo creo que el código fiscal es supletorio, ¿no? Creo que está a la disposición de que los términos que se manejen en el código fiscal son supletorios. Pues habría que verla. Habría que checar. Correcto. Sí. Sección segunda, de la base y tasa. Artículo 148. La base del impuesto es el valor catastral del inmueble, determinado por lo dispuesto en la Ley de Catastro del Estado, debiendo reflejar el valor del mercado de las propiedades. Artículo 149. El impuesto se determinará anualmente conforme a las siguientes tarifas y remite al Código Municipal, obviamente. No es muy necesario, porque se remite. Ahí viene Sí. todo el cuadro. Sí, es un cuadro más bien técnico, aritmético, más que matemático, aritmético. ¿Sí? Sí, de hecho, por eso no lo Sí, pongo. exactamente. Sí. Sección 3. De las extensiones. Artículos. Exenciones. Artículo 150. Están exentos del pago del impuesto predial los bienes del dominio público de la Federación, Estado y municipios, salvo que tales bienes sean utilizados para cualquier título por entidades paraestatales o por particulares para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. A requerimiento de la autoridad, el contribuyente deberá acreditar dicha condición en los términos de la legislación aplicable. Sección cuarta del pago. Artículo 151. El pago del impuesto será bimestral.
debiendo efectuarse dentro del periodo que comprende cada bimestre. Para los efectos de este artículo, el año se entiende dividido en 6 bimestres: enero, febrero, juntos, luego marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, diciembre. Corresponde a la Tesorería Municipal realizar el cobro del impuesto predial, de conformidad con lo establecido en el presente ordenamiento, y su incumplimiento será causa de responsabilidad administrativa. Artículo 152. En el caso de terrenos no empadronados o construcciones no manifestadas ante la Tesorería Municipal por causa imputable al sujeto del impuesto, se harán efectivos 3 años de impuestos anteriores a la fecha del descubrimiento de la omisión, salvo que el interesado compruebe que el lapso es menor. Artículo 153. Toda estipulación privada relativa al pago del impuesto que se oponga a lo dispuesto en el presente capítulo se tendrá como inexistente, por lo que no producirá efecto fiscal alguno. Artículo 154. La autoridad municipal está obligada a proporcionar al contribuyente información relativa al impuesto predial respecto a cualquier predio, incluyendo los sujetos al régimen ejidal o comunal, debiendo la citada autoridad mantener actualizado el sistema de información catastral. Capítulo 4 del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles. Sección primera, objeto, sujeto, base y tasa. Artículo 155. Es objeto del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles la adquisición de los ubicados en el municipio, con excepción de la que realice la federación, los estados o municipios para formar parte del dominio público, o los estados extranjeros en caso de reciprocidad. Artículo 156. Son sujetos de este impuesto las personas físicas o morales que adquieran inmuebles o los derechos relacionados con los mismos, a que este capítulo se refiere, ubicados en el municipio. Artículo 157. Para los efectos de este impuesto se entiende por adquisición la que se derive de, fracción primera, todo acto por el que se transmita la propiedad incluyendo la donación, la herencia o la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades, con excepción de la que se realice al constituir la copropiedad o la sociedad conyugal. Fracción segunda, la compraventa, en la que el vendedor se reserve la propiedad, aun cuando la transferencia de ésta opere con posterioridad. Fracción tercera, la promesa de adquirir, cuando se pacte que el futuro comprador entrará en posesión de los bienes o que el futuro vendedor recibirá el precio de la venta o parte de él antes de que se celebre el contrato prometido. Fracción cuarta, la cesión de derechos del comprador o del futuro comprador en los casos de las fracciones segunda y tercera que anteceden respectivamente. Fracción quinta, la fusión de sociedades. Fracción sexta, la dación en pago y la liquidación, reducción de capital, pago en especie de remanentes, utilidades o dividendos de asociaciones o sociedades civiles y mercantiles. Fracción séptima, la constitución de usufructo, su extinción o la transmisión de este o de la nuda propiedad, así como la extinción del usufructo temporal. Fracción octava, la prescripción positiva. Fracción novena, la cesión de derechos del copropietario, heredero o legatario, cuando entre los bienes de la copropiedad o de la sucesión hay inmuebles en la parte relativa y en proporción a estos. Se entenderá como cesión de derechos la renuncia de la herencia o legado efectuada después de la declaratoria de herederos o legatarios. Fracción 10, enajenación a través del fideicomiso. Fracción onceava, la división de la copropiedad y la disolución de la sociedad conyugal por la parte que se adquiere en demasía de la que le correspondía al copropietario o cónyuge. Y 12, la permuta, en cuyo caso se considerará que se efectúan dos adquisiciones.
Artículo 158. Será gravable el impuesto lo que resulte mayor de, fracción primera, el valor del inmueble cuyo dominio se adquiere y se determine por medio del avalúo que practique la Tesorería Municipal, una institución de crédito o un especialista en evaluación debidamente acreditado ante el Departamento Estatal de Profesiones en base al valor físico del inmueble. El avalúo que se considerará para determinar la base del impuesto no deberá tener en ningún caso una antigüedad de 1 año entre la fecha en que se practique y la fecha en que se realice el entero del impuesto. Fracción segunda, el valor catastral. Tercera, el valor del inmueble señalado en el acto de adquisición. En las adquisiciones que hubieran sido objeto de una operación anterior a la que se calcula el impuesto, pero sin que entre una y otra medien más de 3 años, el valor gravable se determinará deduciendo el valor gravable en adquisición presente, el valor gravado de la adquisición anterior. Tratándose de bienes inmuebles cuya adquisición se derive de procesos de regularización de terrenos promovidos por las diferentes instancias de gobierno, así como de programas de fomento a la vivienda de interés social y popular, se tendrá como base gravable la que resulte menor de las hipótesis establecidas en las fracciones anteriores. Para tales efectos, se entiende por vivienda de interés social aquella cuyo valor al término de su edificación no exceda de la suma que resulte de multiplicar por 15 el salario mínimo vigente general elevado al año, y por vivienda popular aquella que en iguales condiciones no exceda de la suma que resulte de multiplicar por 25 el salario mínimo el salario mínimo general elevado al año. En cuanto a operaciones que tengan como fin la regularización de la tenencia de la tierra, llevadas a cabo por la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, será optativo para el contribuyente acogerse al tratamiento anterior o al avalúo global practicado por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales e individualizado en su operación. En los contratos de arrendamiento financiero se pagará el impuesto cuando el arrendatario financiero ejerza la opción de compra en los términos del contrato celebrado. Para los efectos de este impuesto se considerará que el usufructo y la nuda propiedad tiene un valor cada uno de ellos del 50% del total de la propiedad. Los avalúos a que se refieren los párrafos anteriores deberán comprender el terreno y las construcciones, aun cuando se adquiera únicamente el terreno de las construcciones, salvo que se pruebe que el adquiriente edificó con recursos propios las construcciones o que las adquirió con anterioridad habiendo cubierto el impuesto respectivo. Artículo 105. ¿El licenciado quiere comentar algo? Sí. No sé qué tan necesario sea abundar en el tema de los impuestos. Yo creo que no sería así materia de la reforma que pretendemos, donde sí vería un área de oportunidad y le pediría a la regidora Ramos si pudiera hacer la consulta con la gente de la tesorería en los casos de las excepciones que planteamos para los impuestos sobre rifas y sorteos, o bien en el predial, en los casos donde a las madres solteras o viudas se establecen anualmente, de forma anual, pues, ese tipo de beneficios. No sé qué tanto impacto tengan, y yo creo que en la materia que estamos desarrollando, pues, sería el área de oportunidad respecto a este capítulo, que sí es muy técnico, sobre todo el impuesto de traslación de dominio o la cuestión de los derechos. No le veo el caso de seguir, que como ejercicio pues, está bien para recordar, pero pudiéramos avanzar en otras materias. No sé qué les parece. A lo mejor se solventa con que se encuentre un artículo en donde se pueda indicar en una de las fracciones que también las acciones afirmativas, y pues una de ellas fue precisamente la que menciona usted, las exenciones a mujeres solas o madres solas. Y hay algunas, si me permiten, hay algunas cuestiones de técnica jurídica, por eso la lectura total. El código ha sido, lo que hemos estado leyendo, casi, porque falta algún detalle, casi siempre congruente con la terminología jurídica del Código Civil.
habla de derechos reales, habla de nuda propiedad, habla de enajenación. Pero cuando habla de herencias y legados, dice renuncia. Las herencias y legados no se renuncian, se repudian. Y ahí se tiene que quitar el término renuncia, ¿eh? O sea, no es lo mismo. Fíjense, lo que se va a decir muy rápido. Desde el punto de vista médico, traer nuevamente la funcionalidad de una persona que tiene alguna disfunción física o la adquirió por algún accidente es rehabilitación. En derecho eso no significa, rehabilitación no significa eso. En derecho significa que después de haber estado yo en la cárcel y haber perdido derechos de usar mi licencia de manejar, de ver a mis hijos y de votar, eso es rehabilitación, que me los devuelvan. Entonces, así es importante la congruencia jurídica. Si tenemos un código civil del estado de Chihuahua y esta es una ley estatal, no puede decir renuncia de herencias y legados. Entonces, yo sí sería de la idea con usted de que sí leamos los artículos, porque vamos a encontrar algunas cuestiones como esas. ¿Cuál sería el concepto, licenciado? Repudio. Se debe repudiar una herencia o un legado, no renunciar. ¿Sí? Es que en la reunión de la semana pasada, para los que no estuvieron presentes, terminamos fue la pasada, ¿verdad? Terminamos ya prácticamente las propuestas que venían en la iniciativa. Nada más que se acordó, Tere lo planteó aquí entre a la mesa, y se acordó en que íbamos a seguir revisando el documento aún y cuando no hubieran propuestas. Entonces, por eso es lo que estamos haciendo. Sí, finalmente, porque estamos avanzando rápido, son 200 artículos adicionales. Y sí surgen cositas, ¿eh? Sí, vamos de técnica jurídica. Sí, yo creo que ya en la siguiente sesión estaríamos en la posibilidad de terminar. Con el compromiso de, a la siguiente sesión, impactar ya todas las observaciones, enviárselos a su correo, aprovechando que el próximo lunes no estaríamos sesionando, para que ya pudieran ustedes dar ahí vista al documento con toda la armonización que se vaya realizando, salvo aquellas consultas que técnicamente tengan a lo mejor que consultarse más a fondo, pero para ya ir dándole vista a cómo va a quedar la estructura del código. Yo pensaba en eso, Tere, Sí. para que no esperarnos a tener todo el documento. A lo mejor si hay una parte ya, aunque sean los primeros, no sé, cuarto, a lo mejor eso enviarlo, para que no se nos van a juntar después, o sea, que enviar todo y revisar todo, yo creo que es preferible, sobre todo si el lunes no vamos a venir. Sí, mandarles información, así es. Una parte de lo que hay. Se nos fue. Sí, exactamente, para también ahí checar que no se nos vaya o que no se me vaya a pasar a lo mejor ahí algún término, y ya con mucho gusto lo estaremos atendiendo en la siguiente sesión. Claro que sí. ¿Ya has trabajado con lenguaje incluyente o...? Sí, la idea es trabajar el documento ya con el lenguaje incluyente, con las propuestas que se hacen en el mismo cuerpo de la iniciativa, salvo aquellas cuestiones que a lo mejor ya se tengan que hacer una consulta más técnica especializada, se estarán abordando en su momento oportuno, pero para darles oportunidad a todos los que estamos aquí participando de ir visualizando el documento con el lenguaje. Y de hecho ya está manejando usted, porque lo observamos, una cosa muy importante, porque es falta de técnica jurídica, la eliminación de la conjunción ni en el último párrafo, con la última fracción, no debe decir y. Así es. No debe decir y. Muy bien. Si me permite. Bueno, independientemente de que sigamos con la lectura, que también a mí me parece que es muy importante poder completarla, pero eso no quita que pues consulte con la tesorera. Es sobre el artículo 139, donde hablamos de las excepciones del cobro de impuesto en las rifas, loterías, etcétera, para organizaciones de la sociedad civil y para las escuelas, como lo decía el licenciado. Lo de los descuentos para las mujeres, ¿sí? Sobre todo madres solas, eso habría que ver exactamente dónde está, si está en alguna de las tablas o si eso se determina cada año.
Y yo no sé si acciones afirmativas, hubiera algunas otras acciones afirmativas que se contemplen en el caso de las mujeres, pues de una vez para incluirlas, ¿no?, en la consulta. No sé, Marta, si tú sabes de otras acciones afirmativas aparte de estos descuentos especiales en el cobro del predial. No, sería cuestión de checarlo, de verlo, pero ahorita, por ejemplo, pues en cuestión de predial, pues están las mujeres madres solas, ¿verdad? No sé si haya por ahí, lo checamos, si hay así con personas con alguna discapacidad, creo que también pero sería cuestión de checarlo, ¿no? Y ver si se puede, como si se da, y es una política pública. No sé si en este articulado pudiera encontrarse con una fracción que redacte la posibilidad de que el municipio aplique la política pública con acción afirmativa, pudiera ser, ¿no? Y así deja abierta la posibilidad de ir hacia cualquier sector con alguna vulnerabilidad o con alguna brecha de desigualdad y que quiera resarcir, ¿no? Sí, porque de hecho con las nuevas leyes que se han estado trabajando de los grupos vulnerables, de personas mayores, hay articulados en este sentido también. Se ponen en la ley de ingresos cada año los descuentos, las excepciones. Para mujeres, apoyo a grupos vulnerables. Así está bien. Sí, viene en la ley de ingresos y ya están contempladas de manera urgente. También a lo mejor checar y revisar, porque referente al presupuesto, a lo que es el decreto de egresos de presupuesto, también ya vienen algunos lineamientos que no vi, por ejemplo, aplicar el presupuesto con el presupuesto basado en resultados, por ejemplo. Sí, ¿verdad? sí, Okay. sí, okay. Y a resultados, o sea, okay. Sí. ¿Quién sigue? 159. Artículo 159. La tasa del impuesto es del 2% sobre la base gravable. Tratándose de acciones de vivienda nueva de interés social o popular, la tasa será la que se determine en las leyes de ingresos. En aquellos municipios en que así lo determinen las leyes de ingresos, cuando la base gravable no exceda de 365 veces el salario mínimo general diario vigente en la capital del estado, la tasa del impuesto podrá ser del 0%. En la sección segunda, declaraciones y pago del impuesto, artículo 160. El pago del impuesto deberá hacerse en la tesorería municipal del lugar donde se ubique el inmueble, dentro del mes siguiente a aquel en que se realice cualquiera de los supuestos que a continuación se señalan. Fracción primera, cuando se adquiera o tramita el usufructo o nuda propiedad, se extinga aquel, transmita. Fracción segunda, a la adjudicación de los bienes de la sucesión o a los 3 años de la muerte del autor de la misma, si transcurrido dicho plazo no se hubiere llevado a cabo la adjudicación, así como al cederse los derechos hereditarios o al enajenarse bienes por la sucesión. En estos dos últimos casos, el impuesto correspondiente a la adquisición por causa de muerte se causará en el momento en que se realice la cesión o la enajenación, independientemente del que se cause por el cesionario o por el adquirente. Fracción tercera, tratándose de adquisiciones efectuadas a través de fideicomisos, inciso A, si en el acto de la constitución del fideicomiso se designa fideicomisario diverso al fideicomitente y siempre que éste no tenga derecho a readquirir del fiduciario los bienes. Inciso B, cuando el fideicomitente pierde el derecho a readquirir los bienes del fiduciario, si al constituirse el fideicomiso se hubiera establecido tal derecho. Inciso C, al designarse fideicomisario, si éste no se designó al constituirse el fideicomiso,
siempre que dicha designación no recaiga en el propio fideicomitente. Esto es para evitar fraudes. Inciso D, cuando el fideicomisario designado ceda sus derechos o de instrucciones al fiduciario para que transmita la propiedad de los bienes a un tercero. En estos casos se considerará que el fideicomisario adquiere los bienes en el acto de su designación y que los enajena en el momento de ceder sus derechos a dichas instituciones o dar dichas instituciones. Fracción cuarta, ¿verdad? Cuando se declare firme la sentencia definitiva de adquisición por prescripción. Fracción quinta, cuando se elabore la escritura pública o privada. En estos casos estará al plazo más amplio que resulte de aplicar este precepto o de computar 30 días hábiles contados a partir de la fecha en que se firme la escritura respectiva. Artículo 161. En las adquisiciones que se hagan constar en escritura pública, los fedatarios que por disposición legal tengan funciones notariales calcularán el impuesto y lo enterarán bajo su responsabilidad mediante declaraciones en la tesorería municipal. En los demás casos, los contribuyentes pagarán el impuesto mediante declaración en la oficina autorizada que corresponda al domicilio fiscal. Se presentará declaración por todas las adquisiciones, aun cuando no haya impuesto a enterar. Cuando por el avalúo practicado, ordenado o tomado en consideración por la tesorería municipal resulte la liquidación de diferencia de impuestos, los fedatarios no tendrán responsabilidad, no serán responsables solidarios por las mismas. Artículo 162. La declaración a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior la efectuarán los fedatarios en la forma que al efecto autorice expresamente la tesorería municipal o en su defecto mediante escrito que deberá contener cuando menos lo siguiente. Fracción primera, número del documento o del expediente en su caso. Fracción segunda, fecha y elaboración de la firma. Fracción tercera, nombre de los otorgantes. Fracción cuarta, naturaleza del acto. Fracción 5, datos de inscripción en el registro público de la propiedad. Fracción sexta, número de cuenta o clave catastral. Fracción séptima, domicilio para notificar del contribuyente. Fracción octava, valor de la operación, valor catastral y avalúo en su caso. Fracción novena, ubicación del bien inmueble y si se encuentra al corriente en el pago del impuesto predial. Fracción décima, base y cálculo del impuesto. En todo caso, deberá acompañarse plano catastral y avalúo actualizado y cuando no intervenga fedatario, copia del documento donde conste la adquisición. Tratándose de contratos privados, los fedatarios no harán la ratificación mientras no se exhiba el comprobante de pago del impuesto y asentarán en la constancia el número de cuenta o clave catastral, así como el folio y fecha del recibo oficial en el que conste el pago. Cuando se trate de división de la cosa común o disolución de la sociedad conyugal, así como de las adjudicaciones por herencia, en la declaración correspondiente a cada uno de los inmuebles se especificará en forma circunstanciada los bienes que correspondan a cada uno de los propietarios, cónyuges o herederos. Si se trata de actos o contratos que se hagan constar en escritura otorgada fuera del Estado, la declaración será firmada por cualquier interesado y a ella se acompañará copia certificada del instrumento correspondiente. En los casos en que la transmisión de la propiedad opere como consecuencia de una resolución judicial o administrativa que no deba hacerse constar en escritura pública, el interesado firmará la declaración y acompañará
copia certificada de la resolución respectiva con la constancia de la fecha en que causó estado. El plazo para presentarla será de 45 días hábiles contados a partir de la fecha en que hubiere quedado firme el acto correspondiente. Recibida la declaración, la Tesorería Municipal verificará dentro de los 10 días hábiles si reúnen los requisitos legales y fiscales. Si la declaración no reúne los requisitos legales y fiscales, la Tesorería Municipal la devolverá al interesado para que en un término de 5 días hábiles haga las correcciones debidas. Si dentro del mencionado término no lo hiciere, se tendrá por no presentada la declaración. Ay, ahorita iba, cuando comentaste, Marta, de lo de los fraccionamientos que quedan fuera de la zona urbana, iba a comentar, pero se me pasó. ¿Hay alguna sanción, licenciado, por ejemplo, cuando los fraccionadores hacen el fraccionamiento, pues, y quedan con ciertas obligaciones para los que compran? Por ejemplo, el dotarles de vías accesibles para que puedan pues salir con agilidad. Tengo un fraccionamiento de Cibeles que, bueno, ya van en la 4ª etapa, y desde la primera etapa les prometieron que iban a tener salida por la Heroico Colegio Militar, y pues no se ha podido. Entonces acudieron conmigo para ver si podían salir por la de los Nogales, que les hicieron un retorno a través de Tránsito. Pero bueno, Tránsito hace el estudio y es imposible por la cantidad la problemática de ellos es para devolverse para el sur, para ir hacia el sur. Para el norte no tienen problema, pero para ir para el sur, debido al tráfico, en las horas pico, tendrían que salir de su fraccionamiento y como 2 carriles en menos de 3 minutos para poder el retorno donde ellos lo quieren. Entonces pues Tránsito dice, yo no puedo hacer esto. Pero esto fue hace 5 años. Hace 5 años y no habían hecho. Total, empezaron ya el fraccionamiento, la de 4ª etapa, y bueno, a través de pláticas con la presidencia municipal, con el director de desarrollo urbano, por fin obtuvimos que la 4ª etapa se detuviera la construcción, hasta que no hubiera la vía alterna para que salgan. Entonces, ahora sí andan muy apurados ya los fraccionadores para buscándome para que tienen una opción, pero pues ¿qué es lo que se reglamenta? Lo que sucede es esto: el contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria es para adquirir un bien inmueble. Desde luego que tiene un clausulado, y en el clausulado seguramente, salvo que hubiera dolo de los vendedores, se establece en la cláusula general ese beneficio ofertado al adquirente. Si los adquirentes o la comunidad de adquirentes observa que en un lapso específico no se les cumplió, es incuestionable que pueden demandar por la vía civil el incumplimiento del contrato con búsqueda de compensación. ¿Qué es compensación? Pues que se les abone a la suerte principal, ¿sí? Pero lo ideal es que cumplan esa cláusula incumplida, y generalmente, si tienen razón y la demuestran, con los tiempos que lleve, el juez de la causa civil correspondiente determinará el incumplimiento del contrato. Y actualmente, aunque la voluntad de las partes es la ley suprema en los contratos, todos deben de llevar una cláusula penal. La cláusula penal es cuál es la sanción en monetario que tú, incumpliente del contrato, adquirente o vendedor, vas a pagar por no cumplir. Entonces sí hay distintas acciones para hacer valer esto, pero sobre todo, no necesariamente la rescisión del contrato. Yo no creo que los adquirientes del inmueble lo quieran rescindir, pero sí querrán compensación por lo que se dejó de cumplir. Aún si hay extemporaneidad, querrán que se cumpla, ¿sí? Entonces, desde luego, cabe, como en todos los casos actuales ya en la legislación, la mediación antes de... ¿sí? Okay, gracias. A lo mejor estaría bueno como checar también lo que tiene que ver con condominios, porque también aquí, bueno, tuvimos y tenemos todavía cierta problemática con el asunto de la inseguridad.
como muchas calles cerraron y si quedaron esos lugares, quedaron asentados como condominios para que entonces se ajusten a esa normatividad de condominios, porque en muchos casos, al menos conozco varios casos, en donde tanto preescolares, primarias y parques públicos quedaron siendo privados, ¿no? Al cerrar esa, entonces a lo mejor tendríamos que checar todo lo que se refiere a condominios. Gracias. Sí, Graciela. No tiene nada que ver con lo que estamos viendo ahorita, pero cuando comenzamos estas mesas platiqué con mi compañera Verónica Grajeda y ella quedó de enviar un escrito con propuestas para el Código Municipal con respecto a la obligatoriedad en materia de transparencia. No ha llegado nada. Sí, ya llegó, es una sola propuesta. Solamente, ok. Una sola propuesta, ya la tiene Tere para estarla trabajando. Sí. Bueno, no muy bien porque tenía ese pendiente, ¿verdad? Entonces, qué bueno, gracias. Si gustan, continuamos. Artículo 163. Transcurrido el plazo sin que se acredite el pago del impuesto, los fedatarios, tratándose de actos que consten en escritura pública, pondrán a esta la nota de no pasó, con la aclaración de incumplimiento del pago del impuesto correspondiente. Sin embargo, podrán revalidar el acto siempre y cuando se actualicen los valores de acuerdo a lo establecido anteriormente y paguen el impuesto omitido, recargos y la sanción aplicable en su caso. Artículo 164. En los casos de adquisición de inmuebles en virtud de actos o resoluciones de autoridades competentes celebrados o dictados fuera del municipio donde se ubican los mismos, se duplicará el término a que se refiere el artículo 160. Los contratos celebrados en la República, pero fuera del Estado, en relación a inmuebles ubicados en el territorio de este, causarán el impuesto a que este capítulo se refiere conforme a las disposiciones del mismo, exceptuando lo relativo al plazo para el pago, que será de 60 días hábiles contados a partir de la fecha de autorización definitiva de la escritura o de la fecha del contrato privado. Cuando la traslación de dominio se opere por virtud de resoluciones de autoridades de la República, pero fuera del Estado, el pago será dentro del plazo que señala el párrafo anterior, contado a partir de la fecha en que se haya quedado firme ejecutoria la resolución respectiva. Cuando se trate de actos otorgados o celebrados fuera del territorio de la República o de resoluciones dictadas por autoridades extranjeras, por virtud de las cuales se transmite el dominio de bienes inmuebles ubicados en el territorio del Estado, el pago del impuesto deberá hacerse dentro del término de 90 días hábiles contados a partir de la fecha en que los citados actos o resoluciones surtan efectos legales en la República. Artículo 165. Los plazos que establecen los artículos anteriores se interrumpirán únicamente por consulta formulada por escrito a la Tesorería Municipal cuando exista duda sobre la procedencia del impuesto o por inconformidad con el avalúo practicado. Los plazos continuarán corriendo a partir de la fecha en que se notifica al causante la resolución. Capítulo 4 bis, tasa adicional para los impuestos predial y sobre traslación de dominio de bienes inmuebles. Artículo 165 bis. Los contribuyentes de los impuestos predial y sobre traslación de dominio de bienes inmuebles establecidos respectivamente en los capítulos 3 y 4 de este título pagarán una tasa adicional del 4% aplicable al monto que deberán enterar por dichos impuestos. La tasa adicional se pagará en la misma forma y términos en que deban pagarse los impuestos mencionados y su rendimiento se destinará al sostenimiento de la Universidad Autónoma de Chihuahua y de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez por partes iguales. Una vez recaudados los ingresos por este concepto, las autoridades municipales concentrarán los mismos a más tardar el día 15 del mes siguiente a su recaudación en la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, dependencia que a su vez los transferirá a dichas universidades en la proporción mencionada a más tardar el día último del mismo mes.
En caso de cualquiera de los días antes indicados sea inhábil, la concentración o la transferencia se efectuará el día hábil inmediato siguiente. Capítulo 5. Contribución especial sobre pavimentación. Artículo 166. La contribución especial sobre pavimentación, repavimentación, reciclado, riego de sello y obras complementarias se pagará de conformidad con lo que establezcan las leyes que autoricen la derrama del costo de las obras ejecutadas, supletoriamente con las disposiciones de este código y las siguientes. Fracción primera. Los propietarios de fincas o lotes pagarán el valor del pavimento en el área comprendida entre las guarniciones de la banqueta y el eje central de la calle, en la extensión del frente de la finca o lote. Fracción segunda. Cuando el inmueble esté situado en esquina, el propietario pagará, además de la superficie que se señala en el inciso anterior, el área de pavimentación hasta el punto de intersección de los ejes de las calles adyacentes. Fracción tercera. Cuando en la vía que se pretende pavimentar existen líneas de ferrocarril o tranvías, las empresas propietarias tendrán la obligación de cubrir el valor del pavimento comprendido entre los dos rieles y además en una faja externa de 2 metros a cada lado y a lo largo de los dos rieles. Y fracción cuarta. El pago del valor del pavimento que corresponda a los propietarios de fincas será cubierto en los plazos y condiciones que fijará el Congreso del Estado. Artículo 167. Los notarios no autorizarán ni los registradores inscribirán actos o contratos que impliquen transmisión o desmembración del dominio, constitución de servidumbres o garantías reales en relación con inmuebles afectos al pago del tributo regulado en el artículo anterior, si no se les comprueba previamente que están al corriente en el pago del mismo. Ya nos llegó la hora de terminar la sesión. Lo dejamos ahí para empezar el siguiente capítulo. Pero nada más le pido de favor, hay un impuesto que recientemente se aprobó. Hay una ley pues que da origen a este impuesto, que es a la plusvalía. Entonces no sé si nada más sea el Estado o si también le confiere al municipio. Este impuesto a la plusvalía es cuando se efectúa una venta de un bien inmueble por parte de particulares. El impuesto va concretamente sobre la plusvalía de por principio del artículo 115 constitucional federal y la naturaleza del municipio. Yo no conozco esa norma. No, el Estado no tendría por qué, ¿eh? Es el que debe ir al municipio. Debe ir al municipio. Debe ir al municipio. ¿Sí? El término salió con la Constitución de la Ciudad de México, ¿no? Sí, yo creo que sí debe de venir de estas innovaciones. Al ser, no sé cómo ahora que son alcaldías en lugar de delegaciones. Sí, de municipios, sí, ahora de delegaciones. No sé qué autoridad o a qué nivel se van a dejar a las antiguas delegaciones como beneficiarios, pero sí tiene que ser lo que es la cuestión inmobiliaria, pues es ingreso municipal al 100%. Sí, así es. ¿Alguien que no se haya registrado en la lista de... Muchas gracias y buen día. Gracias. Buen día. Gracias.